De la filosofía, decía que vamos a hacer historia de la filosofía primero, en nuestras primeras clases, ¿ya? A las primeras 9 clases, me parece. Y luego vamos a entrar al tema de disciplinas filosóficas, ¿ya? Entonces empezamos con el tema de historia de la filosofía. Bueno, a ver, ¿no? Específicamente en Mileto, en Jonia, que ese vendría a ser la actual Turquía, ¿ya? Allí surge la filosofía. Y básicamente surge la filosofía como oposición a la mitología, en el sentido de que mientras la mitología usa mitos, creencias para explicar el origen de la naturaleza, ¿ya? Del mundo, la filosofía va a utilizar la razón, ¿ya? La razón para explicar lo mismo, ¿no? La naturaleza es el tema central. La filosofía antigua, entonces, vamos a dividirla en 4 periodos, ¿ya? El periodo cosmológico, que vamos a ver a continuación, el periodo antropológico, también vamos a tratar de cubrirlo hoy. Luego viene el periodo ontológico para la próxima clase, y el periodo helenístico romano, ¿ya? Entonces, la filosofía antigua consta de estos 4 periodos, ¿ya? El primer periodo, entonces, el cosmológico. Bueno, es la primera etapa de la filosofía griega antigua, ¿no es cierto? ¿Ya? Comprende a los sabios ubicados aproximadamente entre los siglos 7 y 5 antes de nuestra era. Sí, y así le llamaban al comienzo, ¿ya? Le llamaban sabios. El término filósofo, vamos a ver, que se acuña o aparece luego, ¿ya? Estos filósofos están interesados sobre todo por el estudio de la naturaleza. Les llama la atención la naturaleza. Por eso Aristóteles decía que la filosofía tiene el ser humano, ¿no? El ser humano se asombra frente a lo que pasa a su alrededor y busca pues una explicación al respecto, ¿no es cierto? Así comienza entonces la filosofía, ¿ya? El estudio de la naturaleza, pero va a brindar explicaciones que barren con la mitología. Esa es una característica del pensamiento griego, de la filosofía, ¿ya? Entonces el tema central es el principio u origen de la naturaleza o mundo. Trata de ubicarte en el contexto, ya ellos no entendían términos como galaxia, universo, sistema solar, no, todavía no se hablaba pues de eso, ¿ya? Entonces, a todo lo conocido le llamaban mundo o naturaleza, ¿ya? Y ellos se van a preguntar al respecto, pues, ¿no? ¿Y cuál es el origen de todo el mundo o naturaleza conocido, ¿ya? Para comenzar, ellos consideran que este principio de la naturaleza es eterno, o sea, la naturaleza es eterno, ya no tuvo origen ni final, ¿no? Ya eso es importante, ¿no? ¿Ya? Este, eh, no ha sido creado, pues entonces, ¿no es cierto? ¿Ya? Atención con eso, ¿ah? ¿Ya? Y hay un rompimiento con la mitología, con el idealismo incluso ahí, ¿no? ¿Qué más? Material, no es una entidad ideal, sino física, concreta. Vas a ver cómo ellos están buscando el origen de la naturaleza y van a proponer entes materiales, ¿ya? Van a proponer que es el agua, tal es que es el primer filósofo, va a proponer que es el agua. Luego Anaximandro, que es el apeiro, Anaxímenes, que es el aire, Heráclito el fuego, etcétera. Ya van a entes materiales. ¿Ya? ¿Qué más? Permanente. Es siempre el mismo a pesar de que las demás cosas cambian, ¿no? Bueno, por eso es el principio, pues el principio es permanente, ¿no? ¿Qué más? Y se puede comprender de manera racional este principio de la naturaleza, ¿no? Solo nuestra capacidad racional nos permite conocer el principio de la naturaleza. O sea, vamos a hacer el esfuerzo de la abstracción. ¿Ves? Ese es razonamiento, pues ese es razonar, ¿ya? Porque no se puede ver o no se puede captar con los sentidos, no se puede con los ojos si tú quieres, ¿ya? Sino que se va a entender de manera racional, ¿ya? Bueno, algunas características de los pensadores entonces de estos tiempos, ¿ya? Del periodo cosmológico, físicos interesados en estudiar la naturaleza. Por eso así también les van a llamar, ¿ya? Físicos también le llaman a los filósofos de este periodo, ¿ya? Materialistas porque nos enseñaron que la naturaleza siempre existió, la naturaleza siempre existió y siempre va a existir, ¿ya? No fue creada, no apareció, ¿ya? Es una postura interesante, muy avanzada para la época. Hasta ahora hay gente que no puede entender eso, ¿no? A veces en nuestra cabeza tenemos el chip, ¿no? De que no, pues todo tiene que tener un comienzo, un final. En algún momento tuvo que haber aparecido la materia, ¿no? Entonces es difícil entender que la materia haya existido siempre, ¿no? Por ejemplo, que sea eterna, ¿no? Aunque sin embargo enunciamos, ¿no? Con mucha facilidad también
La materia no se crea, no se destruye, solo se transforma. Ya, no se crea, no se destruye. Pero mira, luego decimos, no, pero fue creada. Pues hay una especie de contradicción, se dan cuenta, entre nuestras creencias, ¿no? Cristianas, católicas, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Y, y lo que dice la ciencia, ¿no? Hay una contradicción, que ya seguramente cada uno de ustedes tiene que resolver, pues de eso se trata también la filosofía, ¿no? Cada uno tiene que resolver esa contradicción, ¿ya? Algunos optan por, ¿no? Bueno, una especie de eclecticismo, ¿no? Bueno, es que una cosa es mis creencias, otra cosa es la ciencia, pero llega un momento, hay un punto en el que colisionan, pues, ¿no? Sobre todo si tú profundizas más, ¿no? Por eso tú notarás que constantemente a los grandes pensadores que abordan esta temática les preguntan siempre, ¿no? Me acuerdo que Albert Einstein le preguntaban, ¿cree usted en Dios? Y él decía, bueno, yo creo, pero en el Dios de Spinoza. Spinoza es un filósofo de la etapa moderna que tenemos a ver como parte de este estudio de la filosofía, ¿ya? Bueno, Hawking más abiertamente decía, la verdad, yo él dice así, ¿no? No veo indicios de la existencia de Dios, ¿no? Algo así como que, bueno, yo quisiera creer, pero no veo indicios, no veo su mano, todo se puede explicar de manera científica, decía él, ¿no? Bueno, ahí están esos temas. Listo, vamos ahora sí entonces a ver al primer filósofo de la historia, ¿no? Así conocido, al menos en Occidente, ¿no? Tales de Mileto. Como te dije, la filosofía surge en Mileto, eso está en Jonia, que es la actual Turquía, ¿de acuerdo? Es la actual Turquía, ¿ya? Y surge. Antes de eso creo que había por el chat alguna pregunta, o me están saludando nada más, vamos a ver, ¿ya? No se ve la pantalla, me está diciendo Ramírez. Tienen que avisarme eso al toque, ¿ya, chicos? Hasta ahora no entiendo yo por qué a veces pasa eso, ¿no? Que de pronto mi pantalla se pone verde, me han dicho a veces, ¿no? Pero me avisan y yo lo resuelvo. ¿Ya, chicos? Ya. Gracias, Ramírez, ¿ah? Gracias. Ya. Ahora, Ramírez, ¿se ve? Ahora, a ver, ¿me avisan? ¿Se ve la pantalla? Sí, Gracias, hijo. Y también, ¿no? Ahora que lo han dado, porque ahí creo que pasa el problema, cuando lo agrando. ¿Se ve igual? sí. Ya. Gracias, hijo. Ya, entonces tenemos ahora a Tales de Mileto. Él es considerado el primer filósofo de la historia, ¿ya? Mileto está en Jonia. Esa es una colonia griega. Es importante, chicos, porque entender, ¿no? Cómo también la filosofía está relacionada a la política también, ¿no es cierto? Entonces, hay un descontento en las colonias, pues, con la explicación mitológica, ¿no? De que trata de probar que los griegos son superiores, que incluso hay semidioses, ¿no? Aquiles, Hércules y qué sé yo, ¿no? Entonces y que los demás son bárbaros y que, ¿no? Entonces, noten ustedes cómo la filosofía, ¿ya? La ideología, la filosofía se utilizan para sojuzgar a otros pueblos, para dominarlos, pues, claro. Cuando los españoles llegan aquí a estas tierras, lo mismo, ¿no? Uy, ellos eran pues los hijos de Dios, nosotros éramos acá salvajes, incluso discutían si, así nos llamaban, ¿ya? El indio americano era o no era humano, no era humano porque no, y no tiene alma, porque no, porque tiene dioses paganos y una serie de argumentos de ese tipo, ¿no? Y hacerte sentir menos, ¿no? Han sido 200 años de colonialismo y eso, no sé, miren, hasta ahora no se quita, no estamos ya a 200 años, perdón, sí, pues, bueno, fueron más de 200 años de colonialismo en realidad, ¿no? Bueno, estamos ya a 200 años de independencia, es lo que quiere decir, y mira cómo todavía no se quita ese colonialismo de nuestra cabeza, ¿no? Todavía en la cabeza de muchos está de que ¿no? el andino, el que tiene rasgos andinos, es inferior, pues, al blanco, ¿no? Se dan cuenta, todavía no se quita, ¿no? El racismo todavía, ¿no? Hasta ahora nos choleamos entre nosotros, usamos ese término como si fuera insulto, en fin, ¿ya? Ahí, porque hicieron su trabajo ellos, pues, de implantarnos esas ideas, ¿no? Bueno, entonces lo mismo ha sido desde los comienzos, ¿no? Entonces, mira, ya la filosofía sirve, ¿no? Para la liberación. Muy bien, chicos. Tales de Mileto, entonces, partidario de la democracia en su país, ¿ya? En un tiempo en que había una lucha entre partidarios de la democracia y la aristocracia, cada uno con sus argumentos, ¿ah? Fundador de la escuela jónica, ya te dije Jonia, o Milesia, ¿no? Tales de Mileto es un pensador que era muy reconocido, ¿ya? Él de amplios conocimientos de matemática, astronomía. Se dice que él había predicho un eclipse solar, ¿no es cierto? O sea, lo cual dice bastante a lo que él conocía o sabía, ¿no? También había sido capaz de medir una de las pirámides de Egipto, ¿ya? Y cómo calculó su altura, midiendo la sombra nada más de esta, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces era un tipo sabio, pues así le llamaban en un primer momento, ¿ya? Y sobre el origen de la naturaleza, él es uno de los primeros que
va a opinar, ¿no? O va a reflexionar, mejor, el término opinar no es, el término es reflexionar, pensar, ¿no? ¿Y qué cosa dice? Dice que el principio, ¿ya? Origen de la naturaleza del mundo es el agua, dice él, ¿no? ¿Y cómo llega a esta conclusión? Él dice que el agua es el origen de la vida, ¿ya? Ahí nota, ¿no? El mundo es un ser vivo, el mundo, la naturaleza es un ser vivo, y la vida se da gracias al agua, ¿no? Nosotros vivimos de agua, nuestro cuerpo está, de cualquier ser vivo está constituido por líquidos, por agua, ¿no es cierto? Sin agua no podríamos vivir, ¿de acuerdo? Pero no solamente eso, él dice que el agua lo rodea todo. Si tú cavas, dice, bajo la tierra, bajo tierra hay agua. Él pensaba que incluso, probablemente, la tierra flotaba sobre agua. Estamos rodeados de agua. Él había viajado y vio que los continentes están rodeados de agua. ¿Qué más? Arriba en el cielo también hay agua, dice él, ¿no es cierto? Por eso llueve. Entonces estamos rodeados de agua, abajo, arriba, a los costados, ¿ya? Y el agua es el origen de la vida, ergo, por lo tanto, el agua es el principio de todo, ¿ya? Por otro lado, él también tenía una postura ilozoísta. ¿Qué es el ilozoísmo? Él decía que todo está lleno de dioses, ¿ya? Hay leyes en la naturaleza que permiten el cambio. A eso se refería con que todo está lleno de dioses. Como leyes, por ejemplo, ¿qué hace qué le impulsa a que una planta crezca, se alimente, crezca, se reproduzca, por ejemplo, ¿no? Ya ni hablemos de los animales y hombres, ¿no? Que se mueven además, ¿no? O el hombre que piensa, ¿no? Incluso, ¿no? Le llama la atención como una materia inerte, como el imán le llama la atención, tiene la fuerza para atraer, ¿no? Metales, por ejemplo, ¿no? Entonces él dice así, ¿no? Todo está lleno de dioses, dice él, ¿no? Refiriéndose a esas leyes de la naturaleza que permiten el cambio, el movimiento, el crecimiento, etcétera, ¿ya? Esa es su postura ilozoísta, ¿de acuerdo? Muy bien. Anaximandro, su amigo, es conocido por ser el primero en escribir un tratado filosófico justamente sobre el tema que les interesa, la naturaleza. ¿Ya ves? Por eso le decían los físicos, le decían a ellos, pues, ¿ya? Él dice que el principio de todo es la materia infinita o indeterminada, a la cual le va a llamar justamente apeiron. Apeiron significa indeterminado, ¿ya? Ilimitado, ¿ya? ¿Cómo llega a esta conclusión? Él dice que el principio de todas las cosas finitas, determinadas y limitadas no puede ser otra cosa con estas mismas condiciones o características, ¿no es cierto? A ver, te explico eso. Por ejemplo, del agua, que es el origen de todo, ¿podría derivarse el fuego? O al revés, del fuego, ¿podría derivarse el agua? No, porque tienen características ya definidas, terminadas y opuestas, ¿no? Entonces, no, antes de ellos dos, antes del agua, antes del fuego, tuvo que existir una sustancia que sea indeterminada todavía, ¿ya? Anterior a ellos dos y a cualquier otra forma de existencia ya determinada, ¿ya? Limitada, ¿ya? A esa sustancia primigenia le va a llamar apeiro, ¿ya? ¿De acuerdo? El apeiron está en movimiento eterno, dice, y todas las cosas que conocemos se separan del apeiron en parejas, el frío y el calor, el día y la noche, el fuego y el agua se separan del apeiron. Entonces el apeiron es sustancia infinita, indeterminada, inicial, primigenia, ¿ya? Que tiene, por ejemplo, en un extremo tiene al agua y en otro extremo tiene al fuego. De ahí se desprenden estos, ¿ya? Estas sustancias ya determinadas, ¿ya? Si tú quieres, apeiron es, ¿no? Parecido al concepto actual que tenemos de materia, ¿no? También Anaximandro es conocido por ser el primero en utilizar el término arge, arge o arche, ¿ya? Arge o arche. ¿Qué significa arge? Principio del mundo, ¿ya? Ya él lo dice más claramente. Estamos buscando cuál es el principio o origen del mundo, naturaleza. A eso vamos a llamar arge o arche. ¿Y qué es el arge o arche? Justamente el apeiro, ¿no? Mientras que tal les decía que era el agua, Anaximandro dice que es el apeiro, ¿ya? ¿Qué más? En lo que sí está de acuerdo con Tales es en que la vida surge en el agua. Ahora, no solamente eso, dice Anaximandro, ¿ah? Dice que los seres humanos provenimos de los peces. Mira, claro, ya Tales se había dicho que la vida surge en el agua, pero Anaximandro ya, ¿no? Propone algo más claro, y esto es ya teoría evolutiva, ¿sí o no? ¿No es cierto? Los seres humanos provienen de otros seres, o sea, hemos evolucionado. ¿De quién provenimos? De los peces, ¿ya? ¿De acuerdo? Así piensa él, ¿ya? De acuerdo, ese es Anaximandro entonces. Anaxímenes, ¿ya? Va a proponer que el arjé o arché, o sea, el origen de todo es el aire, ¿ya? El aire, ¿ya? El aire es el origen de la vida. Todo ser vivo respira, ¿no? Incluso es más vital que el agua, ¿no? Así lo ve Anaxímenes, ¿ya? El aire es el origen de la vida. Cada vez que respiramos es como una especie de
renovación de la vida, ¿no es cierto? No respiramos, nos morimos simplemente. Pues. Entonces el aire es el origen de la vida. Es más, él pensaba que nuestra alma era aire, ¿ya? Era aire, ¿ya? Ahora, sin embargo, le da estas características al aire, ¿ya? Porque tú estabas pensando en el oxígeno, no, está hablando de aire, ¿ya? Él habla de aire, ¿ya? Que es infinito, ¿ya? Que está en todas partes, o sea, lo rodea todo, ¿ya? Lo rodea todo. El aire es aquello que lo rodea todo. Dicho de otra manera, el aire es el alma del mundo, ¿no? Que entra a nosotros cuando respiramos, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque nosotros somos parte de la naturaleza también, ¿ya? Así pensaba Anaxímenes, ¿ya? Él dice que cuando el aire, porque claro, ahora la pregunta es, ¿no? Seguramente Anaximandro le preguntaría, ¿no? Oye, pero ¿y cómo explicas que del aire se derivan los demás elementos, las demás sustancias, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿cómo explicas eso? Entonces Anaxímenes le dice lo siguiente, ¿no? Cuando el aire se enfría, eso se llama condensación, o sea, cuando el aire se condensa, se hace agua, ¿no? Se convierte en agua. Mira las nubes, por ejemplo, ¿no? El, el- 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 ¿no? Las nubes se enfrían y se vuelven agua. Ahora, si se enfría más, todavía se vuelve tierra, ¿ya? Por otro lado, cuando el aire calienta, eso se llama rarefacción, le llama rarefacción, entonces surge el fuego. Y si este se calienta más todavía, surgen los astros, ¿ya? Eso dicen Anaxímenes. Así explica por qué el principio de todo lo existente es el aire y cómo este da origen a los demás elementos, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, ¿están comentando algo? Estaba loco, dice Mendoza, pero para él, no sé si loco, yo sí le veo bastante coherencia, entendiendo, claro, que ¿no? O sea, el avance científico que había en esa época era muy limitado, ¿no? Todavía, ¿no? Casi nulo todavía, ¿no? Entonces, bueno, ellos, en base a lo que observan, ¿no? Y pueden experimentar, ¿no? Es lo que señala. Ese es Anaxímenes, ¿ya? El aire. Listo. Hasta ahí la escuela de Mileto, ¿ya? Son 7 los sabios de Mileto, nosotros hemos visto solamente a 3, ¿ya? Así les llamaban, ¿ah? Los sabios de Mileto. Y llega Pitágoras, ¿ya? Pitágoras es de posición aristocrática, ¿ya? Entonces, Pitágoras es de Samos. Samos sería la actual Italia, ¿ya? La ciudad de Samos, ¿ya? Tú notarás que no existían los apellidos, ¿no? Ellos se les conocía por su nombre y la ciudad de origen, ¿no? Pitágoras de Samos. ¿Ya? Su posición aristocrática se ve cuando sostiene que hay entes superiores e inferiores, ¿no? Como que hay una jerarquización, ¿ya? Muy bien, él fundó una escuela donde se impartían conocimientos matemáticos, tú lo conoces más seguramente a Pitágoras por este lado, ¿no? Su famoso teorema de Pitágoras y otros aportes, ¿no? Físicos y políticos, de manera muy disciplinada, además. Muy disciplinada porque además él pensaba que el estudio, ¿ya? Sobre todo en la física, purificaba el alma. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? ¿Y qué cosa propone Pitágoras? Que el principio, ¿ya? El origen de todo cuanto existe, el número. Para él, el número es un ente material, ¿ah? Es un entidad material, ¿ya? Por tanto, está dentro de las cosas. Si tú quieres, el número se puede expresar como el punto, ¿no? Y una línea está constituida por infinitos puntos, ¿ya? Entonces, o sea, está dentro de las cosas el número, ¿ya? Además, el mundo, dice, mira, tiene un orden matemático. O sea, todo lo que existe, existe en un orden, si tú quieres, en una cantidad determinada. Y esa cantidad no es cualquiera, ¿no? O sea, esa cantidad tiene su razón de ser, ¿ya? Si existiera en otra cantidad, entonces todo sería confuso, pues, ¿ya? O sea, el mundo tiene un orden matemático, existe en una cantidad determinada y toda esa cantidad se puede medir, ¿ya? Todo puede ser medido, ¿ya? Por eso él considera que el principio es el número uno. Además va más allá, te dice, además todos los números, así como el orden del mundo, provienen del número uno, que es el primer número, ¿cierto? ¿Ya? Esas son las ideas de Pitágoras, ¿ya? ¿Qué más dice Pitágoras? Dice que el alma es inmortal y se purifica, así pensaba él. Y él es de los primeros en plantear la inmortalidad del alma. Eso supone una serie de problemas, porque si tu alma es inmortal y tu cuerpo no, ¿qué pasa pues con tu alma cuando tu cuerpo muere, no? Entonces él va a proponer también la transmigración, lo mismo que va a decir Platón luego, ¿ya? Que cuando tu cuerpo muere, bueno, tu alma tiene que ir a otro cuerpo, pues, ¿ya? Además, tu alma se purifica con el conocimiento de la naturaleza. Es lo que le decía al comienzo. Por eso él propone un estudio disciplinado, ¿ya? El físico es el supremo purificado, ¿ya? Que manda a los demás, así pensaba Pitágoras. Ya comienza con su jerarquización, ya, ¿ya?
Ahora tú tienes que entender, pero profe, está bien, pues, meritocracia dirás tú, ¿no es cierto? Ay, la bendita meritocracia que la gente no logra entender, ¿no? Sí, pues meritocracia, pero tú tienes que entender que en esa época solamente podían dedicarse a la ciencia y a la filosofía la gente que tenía propiedades, dinero, que no tenía que trabajar, ¿no? El resto, la masa que tenía que trabajar, no podía dedicarse a esto, no había los recursos. Es más, ellos no enseñaban, ¿ah? Ellos, entre sus amigos conversaban, pero no se dedicaban pues, a enseñarle a alguien más, ¿no? ¿Ya? Y además, proponían que por eso ellos debían gobernar, por ser los más sabios también, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tienen que entender. Es más, la mujer, ¿no te preguntas tú por qué no hay ninguna mujer filósofo? Estaba prohibido que la mujer estudie, ¿no es cierto? Claro, no había tal posibilidad, ¿no? La mujer estaba totalmente restringida a la casa, ¿no? A su casa, nada más que a su casa, no podía dedicarse a otra cosa más que a labores domésticas y de crianza de hijos, ¿no? Bueno, a diferencia de sus subordinados, en el físico su razón domina sus sentimientos y deseos, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el resto de la masa, del pueblo? Tus deseos y tus sentimientos te dominan, deseos, ¿no? Sexual, ¿no? La gula, el alimento, ¿no? O tus sentimientos, tus pasiones, tu odio te dominan. En cambio, el físico, él al contrario, la razón del físico domina estos sentimientos y deseos. Por eso tenía un alma más pura, pues, ¿ya? Eso es lo que dice Pitágoras. Ahora, la verdad, honestamente, chicos, en algo, no sé, a ver, usemos sentido común y, no sé, yo generalmente veo que sí, los chicos más estudiosos tienen también como a la vez, y me alegra a mí eso, ¿no? Buenos sentimientos también, ¿no? En algo ahí, ¿no? Algo de lo que dice. Bueno, así es. Bueno, por ahí llevan sus razonamientos, esto da para bastante, ¿no? Desgraciadamente tenemos solamente una horita, así que voy a tener que continuar, ¿ya? ¿Qué más? Heráclito de Efeso, ya él es partidario también de la aristocracia, ¿ya? Por eso consideró que el saber era para pocas personas. ¿Ves? Él no sé si más cínico o más franco, ¿no? O sea, no, hay cosas que la masa no va a poder comprender, pues. En esa época, repito. Ahora como que hay un poco más de acceso, ¿no? A la educación, pero todavía hay diferencias. Justamente ustedes están luchando para tener un cupo en la educación superior, te das cuenta que debería ser un derecho, ¿no? Pero en el caso de aquí el Perú no es un derecho. La educación superior tienes que ganártela. Y tienes dos caminos, tener plata suficiente para que papi te pague la universidad privada, y de las buenas, ¿sabes? Porque si no te vas a ir mejor no menciono nombres, Universidad de Chicha, no, pues, ¿no? Y tienes otro camino, que son algunas estatales que son buenas, ¿no? San Marcos es la mejor del Perú, por ejemplo, ¿no es cierto? Según rankings internacionales, ¿ah? Pero para ingresar, ¿no es cierto? Ahí vas a poner en juego, pues, tu preparación, ¿no? Y hay gente que tiene ventaja, hay gente que ha hecho academias de que estaba en tercera secundaria o ha entrado en colegios con esa formación. Otros venimos de estatales, la cosa se nos hace mucho más cuesta arriba, por ejemplo. Digo porque hay ingreso directo en Argentina nomás, por ejemplo, ¿ah? ¿Ya? Bueno, ya, pero ese es otro tema, lo dejo ahí nomás para que lo reflexiones, ¿ya? Otra cosa es que aquí en el Perú es extraordinario, es como una isla, ¿no? Que todavía las universidades estatales sean mejores que las privadas, es un milagro con el poco presupuesto que tienen, ¿no? Porque el presupuesto es también dinero para pagar mejores profesores, mejores laboratorios, o sea, San Marcos abandonada, terruqueada toda la vida, desde que yo era estudiante, ni más antes creo. Y aún así, mira, ven cómo persiste, ¿no? Gracias a la calidad de sus estudiantes. Bueno, chicos, un poquito para que vean, ¿no? Cómo hay un elitismo que se mantiene, ¿no? Heráclito dice que el principio de todo lo existente es el fuego. ¿Por qué el fuego? Porque dice que el fuego es el elemento más dinámico, que está en permanente movimiento, ¿ya? Tienes que entender que el mundo en general es dinámico, está en permanente movimiento. Heráclito dice todo fluye, todo cambia. Heráclito te va a decir, tú no puedes bañarte dos veces en las mismas aguas de un río. ¿Por qué? Porque esas aguas están fluyendo, pues. Tú vuelves al mismo cauce, pero ya no son las mismas aguas, ya ni los mismos peces, no sé, ni lo que habría ahí, ¿ya? Todo fluye, todo cambia. O de repente tú vuelves a un parque, por ejemplo, después de unos meses, ya no es el mismo parque, ¿ya? Son otras plantas, otras flores, otros insectos, otras aves. Puede ser el mismo lugar, pero no son los mismos seres. Todo, porque todo está en constante cambio. Aunque pareciera que las cosas no cambian, en realidad, dice Heráclito,
Todo está cambiando permanentemente. Ahora, y el fuego justamente representa ese cambio, porque el fuego es más, el fuego es la lucha, ¿ya? La guerra entre ser y no ser. ¿Qué cosa es ser? Existir. ¿Y qué cosa es no ser? Extinguirte, desaparecer, o si tú quieres, el no ser, ¿ya? Eso dice Heráclito. Eso representa el fuego, la lucha entre ser y no ser, entre existir y extinguirte, ¿ya? Debido a este cambio constante, las cosas, ya ves, a esto llega Heráclito, ¿ya? Debido a este cambio constante, a este dinamismo del mundo, las cosas son y dejan de ser a cada momento, ¿ya? El ser y dejar de ser confirma que todo está regido por una ley suprema, la contradicción, ¿ya? Las cosas son y no son a la vez, ¿no? Ahí tienes el fuego nunca está quieto, está siendo o dejando de ser, ¿no es cierto? Es y no es a la vez, ¿ya? Gracias a esta ley, en la naturaleza encontramos parejas contradictorias, como el día y la noche, ¿no? Entonces el día deja de ser y da paso a la noche. Y estos dos existen, ¿ya? Por su lucha, ¿de acuerdo? Sequedad y humedad, varón y mujer, ¿ya? Las parejas de contrarios luchan entre sí, pero a la vez, dice, mira, se necesitan, ¿ya? A la vez se necesitan, ¿ya? La guerra es la madre de todas las cosas, o la contradicción es la madre de todas las cosas, si tú quieres, ¿ya? ¿Cómo es esto que se necesitan? ¿Ya? ¿Podría existir día sin noche? Te pregunta Heráclito. No. Sin embargo, luchan, sí, pero se necesitan, sí. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Muy bien. La suprema ley del mundo solo es comprendida de manera otra vez. ¿Ya? Y esto se comprende a través del uso de la razón, nada más, dice Heráclito. ¿Qué es lo que ellos utilizaban en esa época? Pues, ¿no? Ir más allá de lo que tú observabas de manera directa, evidente, ¿no? Hacer abstracción, utilizar la razón, ¿ya? Es lo que ellos hacían. ¿De acuerdo? Genófanes, ya de Colofón, va a plantear que el principio de todo lo existente es la tierra. La tierra o la naturaleza es el verdadero Dios, dice. Gracias a él existimos y crecemos. La naturaleza es una sola, inmóvil, inmutable y esférica. Por más que cambien las cosas, siempre estamos en este mismo mundo natural, ¿ya? Al ser inmóvil, es tan perfecta como una esfera. Por eso él pensaba que la Tierra tenía forma esférica, pues, ¿ya? Otro aporte de Genófanes es el que él dice ya con claridad, ¿no? El hombre crea a los dioses a su imagen y semejanza, y no al revés, ¿ah? Como se piensa, ¿ya? Estos dioses son falsos. Algo así como que el hombre crea a los dioses a su conveniencia, como imagen. Mira, los dioses griegos, pues se parecen a los griegos, pues, ¿no es cierto? Y no hablo del físico, ¿ah? Me refiero a incluso a la personalidad que tienen muchos de estos dioses, ¿no? Orgullosos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿ya? Listo, ese es Genófanes. Que esto lo haya dicho en esos tiempos es muy, muy, muy subversivo, si se quiere, ¿ah? Vas a ver que muchos de ellos fueron por eso perseguidos y condenados a muerte, ¿ah? ¿Ya? Vamos a ver la historia de Sócrates y otros luego. Parménides, chicos, Parménides es muy importante. Es el padre de la ontología. Y para muchos incluso consideran que él es el verdadero primer filósofo, dicen, ¿no? Porque plantea cosas como las que vamos a ver a continuación, ¿ya? Él es partidario de la democracia, ¿ya? Trató de elaborar leyes para su ciudad en ese sentido, ¿ya? Leyes democráticas, ¿no? Fundador de la escuela filosófica de Elea, Parménides de Elea, ¿no? Tuvo como uno de sus discípulos a Zenón de Elea, famoso por elaborar argumentos defensores de la tesis de que el movimiento es aparente. ¿Ya? Sí, porque esa es la postura de Parménides, ¿ya? Parménides va a proponer, a diferencia de Heráclito, que el cambio, el movimiento es aparente nomás. En esencia las cosas nunca cambian, eso va a decir Parménides, ¿ves? Es contrario a Heráclito, ¿ya? ¿De acuerdo? Y así los vamos a estudiar, ¿ya? Como contrario a Heráclito. Zenón va a defender a su maestro Parménides y va a proponer aporías, ¿no? Las famosas aporías para probar que el movimiento es aparente nomás, ¿ya? O sea, dice Parménides. Parménides dice que el principio es el ser, el principio, arjé, de todo lo existente es el ser, ¿ya? El ser es uno, inmóvil, eterno y perfecto. El ser se capta solamente con la razón, tú no puedes verlo, ¿ya? La nada es imposible, dice Parménides. Ahora te explico brevemente, ¿ya? ¿Qué tienen en común todas las cosas, ¿no? Todo el mundo, ¿qué tiene en común? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir que es? El ser, ¿no? Ser es. Que existe, pues, que existe, ¿ya? Y todo existe. Todo existe, ¿ya? La nada, no, eso no hay, pues la nada es imposible. Es que lo que pasa es que nuestra cabecita al toque aparece cuando decimos todo, mira, no entendemos lo que es todo. En nuestra cabeza aparece todo,
Ah, ya, este es el universo, decimos ahora con nuestro conocimiento, universo, ¿no? Ya, y más allá tiene que haber un límite, pues, y después de ese límite, más allá, la nada, el vacío. Ya, no, Parménides no creía en eso, ¿no? Parménides, más adelantado que nosotros, él pensaba que no, ser infinito, ¿no? No es el ser, es todo, o sea, todo lo que existe es el ser, ¿ya? Más allá no hay nada, la nada es imposible, ¿ya? Eso es lo que decía Parménides, ¿ya? Parménides además considera en la relación entre ser y pensar que son lo mismo, ser y pensar son lo mismo. ¿Por qué? Porque el pensar, que es la razón, capta al ser, y debido al ser existe el pensar. Algo así como que el pensar entonces es el reflejo del ser, al final son lo mismo, ¿ya? ¿Qué más dice Parménides? Que la razón es superior a los sentidos, ¿ya? Porque la razón permite que captemos el ser. En cambio, los sentidos nos ofrecen solo opiniones, información aparente, ¿ya? Ahora, ¿por qué dice Parménides que el ser no cambia, es eterno? Porque, a ver, el ser puede cambiar en apariencia, ¿no? Pero el cambio verdadero sería que el ser se convierta en el no ser. El no ser, ¿qué cosa es? La nada, y eso es un imposible, pues, ¿no es cierto? Otros pensadores con el tiempo van a proponer esto mismo, pues, cuando te dicen que la materia no se crea, no se destruye, solo se transforma. Entonces, por ejemplo, supongamos un trozo de madera, ¿ya? Lo voy a desaparecer, lo voy a convertir en nada. Eso es figurativo, porque en realidad no puedes. Lo quemo, pues, profe, ya lo quemas, ¿qué te queda? Cenizas, te queda carbono en el aire, o sea, no es que desapareció, existe todavía, ¿ves? Pero ha cambiado. Ah, sí, pues es un cambio aparente, pero no es que se volvió nada, porque la nada es imposible, ¿ya? El ser siempre es, o sea, siempre existe, ¿ya? La nada es un imposible. Eso es lo que dice Parménides, ¿de acuerdo? Un adelantazo para su época, ¿no? Luego tenemos, hasta ahí tenemos a los filósofos monistas, porque proponían un solo elemento, el agua, el aire, el fuego, la tierra, el ser, ¿ya? Ahora vamos a ver a los pluralistas. Empédocles le da la razón a Parménides, ¿ya? Que el ser es el principio de todo. Sin embargo, dice que observamos cambios en la naturaleza, observamos diferentes tipos de existencia. ¿Cómo explicamos eso? Dice, entonces, como que Empédocles va a tratar de darle un poquito por su lado a Parménides, es innegable lo que él dice, pero por otro lado un poquito también a Heráclito en cuanto al cambio, ¿no? Y Parménides dice que el movimiento, o sea, el cambio que observamos, se debe a la combinación, dice Empédocles, perdón, se debe a la combinación de 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego, ¿ya? O sea, todo lo que observamos, repito, es combinación de estos 4 elementos, ¿ya? Ahora, estos 4 elementos se van a unir por atracción, que es el amor, o se van a separar por el odio. Ojo que Empédocles considera que el amor y el odio no son sentimientos humanos, no se está refiriendo, se está refiriendo al amor y el odio como fuerzas de la naturaleza, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces estas fuerzas de la naturaleza, el amor y el odio, unen a estos 4 elementos o los separan, constituyendo así, ¿ya? En todas las cosas que conocemos, ¿ya? ¿De acuerdo? Todo, hasta el humano está constituido por agua, aire, tierra y fuego. En ti hay agua, aire, tierra y fuego, ¿ya? Ahora, somos diferentes porque en cada cosa, estos elementos, va a haber algunos que van a predominar más que otros, pues, ¿de acuerdo? Además dice que el conocimiento de estas cosas justamente se da a través del contacto de elementos semejantes. El conocimiento, repito, se da a través del contacto de elementos semejantes. ¿Cómo así? Por ejemplo, conocemos las cosas calientes porque también nuestro cuerpo tiene calor. ¿Ya? El calor de nuestro cuerpo entonces nos permite conocer, ¿no?, el calor que nos rodea también, ¿ya? Porque así se conoce, por semejanzas. No sé, para entender esto, en la filosofía o pensamiento oriental, bueno, hay mitología incluso, ¿no? Hay algo de esto. Ustedes deben haber visto Avatar, ¿no? Donde supuestamente los maestros del agua, el aire, ¿se acuerdan? ¿No? Tierra, fuego, cada uno era un maestro de un elemento, pues, porque supuestamente en él existía el fuego, entonces él, ¿qué elemento conocía mejor en la naturaleza? El que está similar al que predomina en él. Pues si en ti predomina el fuego, vas a poder conocer, manejar mejor el fuego que está a tu alrededor, ¿no? Claro que ella vaya a, a extremos que lindan con la fantasía, ¿no? Pero un poquito para entender qué es lo que decía Empédocles entonces, ¿ya? Todo lo que existe está constituido por estos 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego, ¿ya? Muy bien. Anaxágoras va a refutar a Empédocles. No, 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 no. El movimiento que observamos no está constituido por 4 elementos. Las cosas que observamos están constituidas por una infinita cantidad de elementos, va a decir, ¿ya? A la cual vamos a llamar semillas. Es que tú no puedes explicar la diversidad inmensa que existe, ¿no? Plantas, animales,
¿no? Insectos, ¿no? O sea, minerales, o sea, solamente señalándome que es la combinación de 4 elementos. No, eso no es posible. Todo lo que existe entonces no es combinación solamente de 4 elementos, sino de una infinita cantidad de elementos, ¿ya? A los cuales, atención, esto puedes anotar, ¿no? Anaxagoras le va a llamar semillas, ¿ya? Eso es en latín espermata, ¿ya? Espermata, semillas o espermata, ¿ya? Más adelante le van a llamar también, ¿cómo se llama? Aristóteles le va a llamar homeomerías, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, semillas, espermatas, homeomerías con H, ¿ya? Entonces dice Anaxágoras, 4 elementos no pueden explicar la gran variedad que hay en el mundo. Cada cosa, ya, entonces son infinitos elementos, ¿ya? Ahora, todas las cosas, cada cosa contiene todos los elementos que existen, ¿eh? Pero solo algunos prevalecen, ¿ya? Confirmando las características resaltantes de las cosas, conformando las características resaltantes de las cosas. Acá también puedes anotar, me falta anotar. Por eso él dice, todo está en todo. ¿Cómo que todo está en todo? Ya, todas las semillas están en todas las cosas. Todas las semillas, por ejemplo, están en una planta y todas esas semillas también están en el humano. Pero ¿por qué somos diferentes? Predominio. Pues. ¿Cuáles de esas semillas predominan en la planta? Le dan las características de planta. ¿Cuáles de esas semillas predominan en el humano? Te dan características de ser humano. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la diferencia, que predomina. Pero que todas las semillas están en la planta y en ti, sí. Por eso tú puedes comer las plantas y asimilarlas, pues. ¿Ya? A eso se refiere con todo está en todo, dice Anaxagoras, ¿ya? Todo está en todo. Eso deberías anotar también, ¿ah? Ahora, estos elementos infinitos o semillas, espermata, se ordenan gracias a la inteligencia, mente o ley suprema ordenadora de todo, ¿ya? Él también propone que tiene que haber una especie de ley suprema, él va más allá, mente o inteligencia que ordena todo. ¿Ya? Si tú quieres ver ahí Dios, bueno, ¿ya? Pero él lo que propone es eso, una especie de espíritu, ¿no? Mente, ley suprema que ordena todo, ¿ya? Pero esa es su labor, solamente ordenar todo, no es que decide tu vida, no es que decide tu destino, no, no. Eso ya del cristianismo, ¿ya? En esa época no se pensaba así, ¿no? También es de la mitología, ¿no? Donde los dioses después jugaban con los humanos como si fueran fichas de ajedrez. No, 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 ellos no creen en nada de eso, ¿ya? Pero otra vez, es que hay cosas que no se pueden entender, ¿no? Que, ¿cómo se ordena todo esto? Tiene que haber una mente, ley suprema, logos le van a llamar, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? El conocimiento se da a través del contacto de elementos contrarios. Mira, él piensa también diferente en ese Empédocles. Entonces, el conocimiento no se da por similitud, sino por elemento contrario. Por ejemplo, tu piel es cálida, ¿no es cierto? Entonces tú captas más rápido lo que es contrario, el frío que te rodea, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Demócrito, bueno, Demócrito va a plantear que ¿cuál es su aporte? Él es más directo. El ser del que hablaba Parménides es el átomo. ¿Ya? El átomo, ¿qué es un átomo? Es la unidad, o son unidades indivisibles de la materia, porque hay variedad de átomos, ¿ya? Esa es la unidad indivisible de la materia, ¿ya? Si tú dirás, oye, pero este concepto de semillas se parecía al concepto de átomos, sí, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, para Anaxágoras, las semillas conforman, ¿no? la variedad de las cosas, pero también Demócrito dice, no, el átomo es el cero, el ser es el átomo, ¿listo? Es más directo, ¿no? Además, el átomo es la unidad mínima de la materia. ¿Por qué? Porque es indivisible, no se puede dividir más. Entonces ya está hablando de un origen ya, ¿te das cuenta? Está hablando de un origen ya. Además está señalando que hay diferentes tipos de átomos, ¿ya? Dice, además te dice él, mira, las cosas parecen sólidas, ¿ya? Tú ves, por ejemplo, un trozo de tu ropero, ahí está, esa madera parece sólida, pero no, no es tan sólida ni estática, ¿no? Dentro, o sea, si pudiéramos ver, ¿no? Hay infinita cantidad de átomos que se están moviendo, ¿ya? Además, entre átomo y átomo, a eso se refiere con que es sólido, tiene que haber un espacio, pues, porque si no, ¿cómo se moverían? ¿Ya? Entonces, sí existe el vacío o no ser, dice Demócrito, ¿ya? Demócrito cree que sí existe el vacío o no ser, porque si no, ¿cómo se moverían los átomos? ¿No? Tiene que haber un espacio entre átomo y átomo, ¿ya? ¿Qué más? El Demócrito considera que las cosas envejecen porque sus átomos se van desprendiendo poco a poco debido al movimiento. Mira cómo está tratando de explicar él el tema del envejecimiento, ¿no? Dice que los sentidos proporcionan opiniones nada más, ¿ya? Colores, sabores, olores y texturas y sonidos. En cambio, lo real se capta con la razón. No te ves que lo real es el átomo, pues no lo podemos ver, pero lo entendemos a través de la razón. ¿Ya? Ese es Demócrito, ¿ya? Entonces sus aportes, el ser es el átomo y todo lo que eso significa, ¿ya? Y que existe el vacío o no ser, ¿ya? Para que el átomo se pueda mover, tiene que haber un espacio entre átomo y átomo. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, y esta postura ha predominado por siglos, ¿no? ¿No es cierto?
hasta que se descubrió que el átomo pues se subdivide, ¿no? Y ya la pregunta es si hasta dónde se subdivide, ¿no? Tenemos protones, electrones, quarks, y hay quienes plantean que el átomo se subdivide, o la materia, mejor dicho, se subdivide hasta el infinito, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ves? Entonces por ahí tampoco no tiene origen ni final, dicen algunos, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Ahora vamos a entrar, chicos, a no ser que haya preguntas sobre lo anterior. Uy, nos queda poquito tiempo. Al periodo ontológico, antropológico, ¿ya? Antropológico. Es la segunda etapa de la filosofía antigua. Aquí el tema central, antropo, es hombre. El tema central es el hombre. Pero ¿qué les interesa del hombre? La virtud del hombre. ¿Qué es la virtud? La moral, sus valores. O sea, que el hombre sea bueno. ¿Qué cosa significa ser un hombre bueno? ¿Qué es un hombre bueno? ¿Ya? Eso es lo que les va a preocupar a ellos. ¿Ya? ¿Qué es un hombre bueno? O si tú quieres, ¿no? útil para su sociedad. Entonces van a temas más terrenos ya, ¿ya? Cómo ser un buen hombre aquí en la sociedad, ¿ya? Primero tenemos acá los sofistas, ¿ya? Estos son intelectuales partidarios de la democracia, provenientes de diversos lugares de Grecia que llegaron a Atenas para ser contratados por la clase democrática que gobernaba aquella polis en ese entonces. Por eso se les considera también los primeros profesores, porque ellos sí se dedicaban a enseñar y de eso vivían también, ¿ya? Estos son pragmatistas, sobre todo me interesa mucho que los sofistas son relativistas. Atención, su característica principal. Bueno, pragmatistas, ¿por qué? Porque ellos, más que disertar sobre el tema del origen de la naturaleza, del mundo, ellos dicen, se van a dedicar a enseñar cosas más útiles, que también para eso les pagaban, pues, ¿no? Mira cómo también ya se va direccionando también la educación, ¿no? ¿Ya? Claro, en la actualidad te pasa lo mismo, ¿eh? ¿Qué se enseña y por qué? ¿Por qué, por ejemplo, tan poca filosofía en los colegios? ¿Por qué más se enseña otras cosas? ¿Por qué tantas horas de matemática? Tú tienes que preguntarte, pues, a ver, ¿no? Su utilidad, por ejemplo, ¿no? ¿En qué te preparan? O por qué se enseña historia de una determinada manera, aunque eso está cambiando, ¿no? Incluso ese término, ¿no? ¿No? El descubrimiento de América, alucinante, ¿no? Nos descubrieron, ¿no? O sea, yo llego a tu casa, ¡ay, te descubrí! Y me quedo con esta casa, o sea, alucinante, ¿no? Bueno, entonces sí, pues la educación también tiene un sentido. Eso lo vamos a ver en la epistemología, vamos a hablar de estas cosas que te estoy mencionando ahorita, ¿ya? Bueno, pragmáticos porque eso se llama lo útil para la polis democrática. La polis es la ciudad griega, ¿ya? ¿Qué enseñaban, por ejemplo? Retórica. Claro, porque ellos deben enseñar a los futuros gobernantes, que es la única gente que podía pagar estudios en esa época, pues, ¿ya? Entonces, ¿qué les enseñan? A hablar en público, eso se llama retórica. A saber escribir correctamente. En esa época no existía pues internet, ¿no es cierto? ¿Ya? Una correcta gramática. Y la erística, muy importante que es la erística, el arte de ganar discusiones, debates, saber discutir, saber debatir. ¿Ya? También los preparaban para eso. Los sofistas jóvenes, te decía, son relativistas. Para ellos, ni el conocimiento, ni los valores, ni las leyes, ni la religión son iguales para todos los seres humanos. No, no, no. Esto va a cambiar en cada sociedad, incluso en cada ser humano. ¿Ya? Por ejemplo, los conocimientos, lo que es verdadero aquí puede ser falso en otro lugar. ¿De acuerdo? Los valores también. ¿Ya? Lo que es bueno aquí en otro lugar puede no serlo. ¿Sí? Y las leyes y la religión. ¿Ya? Todo es relativo nomás. Lo que pasa es que los sofistas viajaban bastante, entonces veían, por ejemplo, este tipo de comportamientos diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, para que me entienda más esto de la meritocracia, ¿ya? Entonces, la meritocracia, por ejemplo, en Alemania funciona porque ahí todos tienen las mismas oportunidades. Y ahí sí, pues, podías hablar de que ya, este se esforzó más, ¿no? Entonces, merece ganar más también, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en sociedades como la nuestra, este se esforzó más, pero vivió en un pueblito, en la sierra, en la selva, ¿qué oportunidades tiene? O por ejemplo, este chico se esforzó mucho, pero no pudo ingresar a una buena universidad, pues porque es peleadísima, ¿no? Entonces, o sea, el mundo está lleno de gente que se esfuerza mucho. Yo como profesor acá lo veo alumnos que se esfuerzan mucho, o sea, yo no les podía reclamar que no se esforzaron, ¿eh? Pero a veces no han tenido la preparación o la ventaja que han tenido otros. Desde la educación inicial ya te saca ventaja otro ya, ¿no? Desde el nido, el otro ya, ¿no? Para comenzar va nido, algunos ni de frente, a primero de primaria, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo, todas las oportunidades son diferentes. Lo que puede funcionar en un lugar, en otro lugar puede no funcionar. Por ejemplo, ¿no? Lo que es verdad en un lugar, en otro lugar de repente puede no serlo. ¿Ya? Los valores igual, en un lugar, por ejemplo, funciona ser humilde, en otros lugares no, ¿no? Pues la humildad está sobrevalorada de repente, qué sé yo, ¿ya? Tú, por ejemplo, cuando vas a poner en tu currículum, tú no te pones humilde, tú al contrario, tú dices que eres proactivo, capaz, a lo mejor en tu área. Si no, nadie te contrata, pues. Bueno, y la religión también, ¿no? Por ejemplo,
musulmanes y cristianos ambos nos acusamos de herejes, ¿no? Ha habido guerras, ¿no? Etcétera, ¿ya? Eso se refiere con relativismo, ¿ya? A ver, justamente, ¿ya? Las vueltas, porque me va a faltar tiempo. Protágoras de Abdera, ¿ya? Él es un sofista y él propone, atención con esto, el principio del homo mesura, homo mesura. Homo es hombre, mesura medida. ¿Qué quiere decir homo mesura? Que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Cada persona determina cómo son las cosas, buenas, malas, justas, injustas, frías o calientes. O sea, todo depende de la opinión, mira el término que usa, de cada uno, ¿ya? Entonces, el clásico ejemplo que ahora paran, todo el mundo ahora habla de el vaso de agua, ¿no? Que está a mitad, ¿no? Entonces, para mí está medio lleno, para ti está medio vacío. ¿Quién tiene la razón? Ambos tienen razón, pues. Cada uno tiene su verdad, ¿ya? De repente sobre un gobierno, por ejemplo, el gobierno fujimorista, por ejemplo, mira cómo lo defienden algunos. Yo no sabía que tenía tantos defensores ahí, tan rabiosos, ¿no? Y también está la gente que está en contra. Depende, pues, de la realidad que has vivido tú, ¿no? ¿Cierto? Claro. De repente a tu pueblo fue, ¿no? Y como llegó una empresa minera y el gobierno ahí mismo también ayudó para poner una carretera, uy, ya no, el mejor gobierno nos puso una carretera, pues, ¿no es cierto? En cambio, llegó otro pueblo, llegaron militares, asesinaron gente, mataron gente, acusaron a Sendero cuando había sido los militares, entonces, y la gente lo supo, no, este gobierno es asesino. Ahora, ¿cuál de los dos tiene la razón? Cada uno tiene su verdad, pues, según su experiencia, su opinión, homo mesura, cada uno tiene su verdad. A eso se refiere Protágoras, ¿ya? A eso se le llama relativismo, ¿ya? Yo nunca me canso de ver en la película Ben-Hur en Semana Santa como, por ejemplo, según esa película, los árabes se sienten alegres cuando tú eructas en su mesa, porque quiere decir que la comida te ha sido satisfactoria, ¿no? ¿no? En cambio aquí en Occidente, eructar te botan de su casa, ¿no es cierto? Listo, ¿qué más? El agnosticismo, ¿ya? Sobre si Dios existe o no, ¿qué es el agnosticismo? No sé, no sé, eso es lo que dice. No dice ni sí ni no, no afirma ni niega, simplemente dice que la vida humana es tan corta que no nos alcanza para realmente llegar a saber si Dios existe o no existe. Entonces me abstengo, no sé, no sé. A eso se llama el agnosticismo, ¿ya? Tenemos a Giorgios de Leontinos, él es nihilista con H, nihilista. Él va a señalar que no existe el ser, ¿ya? Y no solamente eso, que si existiera el ser, no se podría conocer, es demasiado inmenso, ¿no? Y si se pudiera conocer, lo mismo que nada, porque no podría comunicarse. Entonces, se llama, anota, nihilismo con H intermedia, nihilismo con H intermedia, ¿ya? Acá está, el ser no existe, pero si existiera sería inconocible, y si fuera conocible sería incomunicable, ¿ya? A esa postura se le llama nihilismo. ¿Por qué? Niega que el ser exista, niega que se pueda conocer y niega que se pueda comunicar, ¿ya? Y ahí está abajo su argumento, ahí no hay tiempo desgraciadamente, ¿ya? Acá tenemos otros sofistas muy importantes y vamos a Sócrates, ¿ya? A ver, Sócrates. Mucho de lo que se dice de Sócrates lo sabemos por lo que señaló Platón, porque Sócrates no escribió nada, no quiso escribir, ¿ya? Entonces, porque las cosas están cambiando, dice que voy a escribir, dice lo que es ahora verdad, de repente luego ya no. Aunque mira, qué curioso, porque Sócrates plantea que sí existen verdades universales, pero esas verdades universales, ¿ya? No son pues las ciencias, ¿no? Él se refiere a verdades universales, vas a ver, el conocimiento del bien, ¿ya? Sí, sí, sí hay sabiduría universal. ¿Te acuerdas que los sofistas son relativistas? No, no, lo que es bueno para mí, para ti puede ser malo. O lo que es bueno aquí, en China puede ser malo. Por ejemplo, no sé, comerte al perro. ¿Cómo te comes a tu mascota? ¿Para qué es bueno? ¿Qué es malo? Ahí es bueno, etcétera. Eso decían los sofistas, relativistas. Sócrates, en cambio, dice, no, sí existe la sabiduría universal, la verdad universal. O sea, la verdad que es para todos. Lo que es bueno aquí y en la China y en cualquier lugar, ¿ya? Ahora, estos conocimientos ya, universales solamente son alcanzados por los que buscan en el interior de sí mismo. Entonces es la reflexión o la introspección. Por eso Sócrates te va a decir, conócete a ti mismo, te va a decir, ¿no? Porque ahí está el verdadero conocimiento. A esa postura se le llama intelectualista moral, ¿ya? La sabiduría universal es el conocimiento del bien, dice, ¿ya? Una persona que conoce matemática o física no necesariamente es una persona buena, no. La persona buena es la que conoce el bien, la virtud. ¿Y dónde está el bien o virtud? O arete, también le van a llamar arete, como arete, ¿no? Pero, ¿ya? Arete. Ese está dentro de ti. ¿Tú qué tienes que hacer? El verdadero conocimiento está dentro de ti, conocer el bien que está dentro de ti, ¿ya? Mira, para ser más claro, mira lo que te dice Sócrates, ¿ah? El mal se debe a la ignorancia. Si en resumen, para Sócrates no existe hombre malo ni bueno, no. Lo que existe es hombre sabio o ignorante.
el hombre sabio es el que conoce la virtud, el bien que está dentro de sí mismo. Y eso lo obliga a actuar bien porque conoce el bien, pues. En cambio, el hombre ignorante es el que desconoce el bien y actúa de manera equivocada, ¿ya? Pero nadie es malo a propósito, pues, ¿ya? Por eso no hay hombre malo, sino hay hombre ignorante. ¿Ves? Esa es la postura intelectualista moral de Sócrates. Mira cómo la moral está relacionada con el saber, ¿ya? Por ejemplo, el hombre, para comenzar, es su alma. Y muchas veces el hombre cree que está haciendo cosas buenas, pero en realidad se está equivocando, está haciendo cosas malas. ¿Te das cuenta? Entonces no es malo adrede, no es malo por ignorante, ¿ya? Por eso hay que conocerse a uno mismo. Ahora, para conocerse o autoconocerse, conócete a ti mismo, ¿ya? Es importante la reflexión, pues el conocimiento del bien, dice, no lo llevamos no lo hallamos en la naturaleza, sino está en nosotros mismos, dentro de nosotros, ¿ya? De ahí que la sabiduría real está en el conocimiento de sí mismo, ¿ya? Entonces, por eso tú puedes ser muy sabio en física, en matemáticas, pero ser una persona ignorante en temas morales, éticos, ¿no es cierto? Ser, por ejemplo, corrupto, ¿ya? Por eso dice, el verdadero conocimiento no es el conocimiento de la física, la matemática, que está bien, son necesarias, sino la verdadera sabiduría está en conocer la virtud, el bien que está dentro de ti, en tu alma. Por eso la filosofía es un modo de vida, porque es una búsqueda permanente de ese saber, de ese conócete a ti mismo, ¿ya? O sea, el bien que está dentro de ti, y es permanente, es toda la vida, ¿ya? Ahora, también podemos ayudar a otros, sí, para ayudar a otros a conocer el bien que está dentro de ellos mismos, Sócrates propone un método, el método socrático, ¿ya? Que consta de dos partes, la ironía y la mayéutica. La mamá de Sócrates era partera, ¿ya? Se ayudaba a señoras a dar a luz, y él dice que la labor que la filosofía realiza es similar. Él también dice, ¿no? Ayuda a la gente a dar a luz a las ideas que están dentro de las personas mismas. Porque no te olvides que el bien está dentro de ti, en tu alma. Él te puede ayudar a que des a luz, ¿no? Para eso el dos, solo sé que nada sé, a eso tienes que llegar tú. Y luego ya la mayéutica, que es la fase constructiva, ¿ya? Sí, lo que pasa, ¿por qué usar la ironía? Lo que pasa es que cuando la gente cree que sabe, se cierra, pues, ¿ya? Un ejemplo simple es el que de repente te pasa en colegio, ¿no? Hiciste algo malo, te copiaste la tarea domiciliaria. Los tutores suelen usarla, o los profesores suelen usarla, este método socrático. Primero usan la ironía, porque tú te cierras, ¿no? Al ser descubierto, ¿qué dices? Pero si todos lo hacen, tu clásica, ahí está cerrado, ahí no vas a escuchar razones, ¿sí? Entonces, el método socrático te dice, usa la ironía, ¿ya? Y tu tutor lo sabe, entonces usa la ironía, te dice, o sea que si todos se tiran del puente, tú también te tiras. Si todos se drogan, tú también te drogas. Ah, no, pues entonces ya te das cuenta de lo ridículo de tu planteamiento, ¿no? De tu justificación. O sea, entonces con la ironía te lleva a saber, a reconocer tu ignorancia. Que estás equivocado, pues el solo sé que nada sé. Y luego ya ahí ya estás abierto a escuchar razones, ya viene la segunda fase, ya la constructiva, la mayéutica. ¿Ya? La constructiva ya. Entonces te va a preguntar, pero para evitar hacer esas cosas que están malas, ya tú lo has reconocido, ¿qué debes hacer mejor? Te hace preguntas y con preguntas te va guiando para que tú mismo encuentres la solución. La próxima, es que no tengo tiempo, pero ¿por qué? Pues me falta organizar mi tiempo. ¿Y qué puedes hacer para organizar mejor tu tiempo? Un horario, para hacer la cosa y ya encontraste tu respuesta ya. Ya, ese es el método socrático, o también conocido como método de la mayéutica, ¿no? En realidad, la mayéutica es una de las dos fases nomás del método socrático, ¿no? Ironía, fase destructiva, y mayéutica, fase constructiva, ¿ya? ¿De acuerdo? Con la ironía tú llegas al solo sé que nada sé. Listo, a ver cuánto nos queda de tiempo. Hasta que nos corte, vamos a avanzar con la dirigida, ¿ya, chicos? Si no, continuamos la siguiente clase, ¿ya? La frase socrática, solo sé que nada sé, que acabamos de ver ahorita, ¿no? Puede ser interpretada como la de ella, aceptación de los límites del conocimiento humano, ¿ya? Hay cosas que desconocemos, que no sabemos, ¿ya? Eso nos va a el reconocer eso nos va a permitir justamente, ¿qué cosa? Reflexionar y buscar la sabiduría, pues, ¿sí? ¿No? Porque si tú crees que sabes todo, por ejemplo, la mayoría cree que en ética lo sabe todo, ¿no? No, yo estudio matemáticas nomás, eso sí no conozco, pero ética, uy, ya lo sé, yo sé que es el bien, que es el mal. Y por eso te equivocas, te diría Sócrates, pues, ¿ya? Entonces, uno es la D. Dos, muchos jóvenes atenienses deseaban más que nada adquirir este saber, condición del arete. Arete es la virtud, ¿ya? La virtud o el bien, ese es arete, ¿ya? Por esta razón, para ellos era un acontecimiento que un sofista famoso llegara a la ciudad, dice, ¿no? El diálogo Protágoras de Platón nos muestra la emoción y ansiosa espera del joven Hipócrates,
que va a despertar a Sócrates antes del amanecer para suplicarle que le presente a Protágoras. Lo admiraba a Protágoras de Abdera, ¿no? Hipócrates, ¿no? Que está de paso en Atenas y supera que Sócrates más bien lo tenía como rival. Acuden a casa del rico Calias, un mecenas que ofrece encantada hospitalidad a los sofistas. Allí, en la entrada, Sócrates e Hipócrates descubren a Protágoras paseando y charlando con los atenienses de las mejores familias. El anfitrión Calias, los dos hijos de Pericles y Cármides, etc. Sócrates también reconoce a los sofistas que se encuentran allí. ¿Cuáles son esos sofistas? Hipias de Elis, que se encuentra por todo, ¿no? Y era experto en todo. Pródico es otro sofista. Gorgias, de Leontini es otro sofista. Uno de los maestros de la retórica más famosos identifica la opción que implica a los sofistas. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces dice, identifique la opción que implica a los sofistas. ¿Cuáles son sofistas? A ver, acabamos de ver, ¿no? Protágoras, Hipias y Gorgias. Ellos tres son sofistas. La D. Sí, creo que se acabó mi tiempo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Puedo todavía un minuto más? Ah, no me dice nada, yo sigo avanzando. Ya, seguimos. Sócrates discutía solamente acerca de las cosas morales, lo ético, el arete, ¿no? Y no se interesaba en absoluto por la naturaleza. Y en las cosas morales buscaba lo universal, además, ¿ya? Un saber para todos, ¿no? No relativo, ¿ya? Pues fue el primero que tomó como objeto de su pensamiento las definiciones, dice así, ¿no es cierto? Según el texto, indica el enunciado correcto. ¿Ya? Ajá. Acá está, pues, ¿no? La C. En lo moral, en el tema moral, ético, ¿ya? Sócrates buscó lo universal a través del concepto, ¿ya? La C. Estas preguntitas no las he hecho yo, ya me las han dado ya. Por eso todas son sobre Sócrates, ¿te das cuenta? Y los sofistas, ¿no? Pero igual vamos a aprovecharlas, ¿ya? 4. Desde la perspectiva socrática, cumple un papel central en la búsqueda de la virtud o arete. Para buscar la virtud arete, ¿qué vamos a utilizar? La razón, la razón. ¿Qué es lo que dicen todos los filósofos hasta el momento, no? 4b, ¿ya? 4b. 5. El centro de la ética socrática es el concepto de arete o virtud, ¿no es cierto? El bien, virtud, ¿no? Tal virtud es ciencia. ¿Por qué dice que es ciencia? Porque es válido para todos, es universal, ¿ya? Así dice Sócrates, pues. El que no sigue el bien es porque no lo conoce. De ahí que el hombre realiza actos malos, pero por ignorancia nomás, ¿ves? No existe hombre malo, malo por maldad, ¿no? Sino el hombre hace cosas malas por ignorancia y hace cosas buenas cuando es sabio, pues, ¿ya? Considerando que Sócrates identifica saber y virtud, se puede concluir que la ética socrática es de carácter intelectualista, pues. No te olvides de eso, ya, este es un dato muy importante, intelectualismo moral. ¿Por qué intelectualismo? Mira, lo intelectual, la razón determina que tú seas bueno, ¿ya? Repito, el sabio es bueno, ¿ya? El ignorante, ese es el malo. Pero, ¿por qué? Por error, porque se equivoca, ¿ya? No es maldad pura. Por eso te digo, para Sócrates no existe el bueno y el malo, sino el sabio y el ignorante. El sabio realiza acciones buenas, virtuosas, arete, virtuosas. En cambio, el malo realiza acciones equivocadas, pues, que calificamos como malas, ¿ya? Pocos hombres han ejercido una influencia tan profunda y permanente en la historia del pensamiento occidental como Sócrates. A ella no fueron ajenos, sin duda, su ejemplar muerte, donde entran en abierta contradicción con las leyes del Estado y la propia conciencia moral individual. Sí, a Sócrates lo condenan a muerte, ¿ya? Y la fecundidad de su magisterio, en cuyo caldo de cultivo germinó Platón. Platón fue alumno de Sócrates, pues, y el discípulo de este, Aristóteles, ¿no? Claro, entonces Sócrates es maestro de Platón y Platón de Aristóteles. Sin embargo, el hecho de que no escribiera ni una sola línea ha motivado graves dificultades de carácter histórico-filológico. O sea, se cree que no se le interpreta bien a Sócrates, se cree que Platón hace una interpretación un poco subjetiva de lo que dijo Sócrates en realidad, ¿no? Que usualmente dominamos la cuestión socrática, ¿no? Que usualmente denominamos la cuestión. ¿A qué se le llama cuestión socrática? A este problema, pues, de no poder saber de primera mano qué es lo que él dijo realmente, sino de segunda mano de lo que nos cuenta Platón y Aristóteles, ¿ya? De la lectura anterior sobre Sócrates se concluye lo siguiente, ¿ya? La influencia del socratismo en el pensamiento occidental podría ser la importancia de lo desarrollo del pensamiento antiguo, que la política de Atenas fue la causa de la muerte del filósofo,
que el no haber dejado ni una sola escrita original, esta es la respuesta, ¿no? La D. ¿Ya? Sócrates, al no dejar ni una obra escrita, nos ha originado esta cuestión socrática de tratar de entender lo que él dice, pero interpretando qué cosa es lo que realmente ha querido decir. Chicos, bueno, creo que hasta ahí vamos a avanzar, ya nos ganó el tiempo, ¿no? Sí, ya, gracias. Sí, pues ya muchachos, bueno, la próxima voy a tratar de ajustar más mi tiempo. Disculpe, maestro, excuse me, I'm sorry. Nos vemos, maestro, gracias. Cuídense, chicos, un abrazo. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Profesor Curi, muy buenos días. Muy buenos días con todos.